nuevamente nuestro corazón para recibir esta palabra que Dios tiene preparado para nosotros. Este segundo mensaje realmente se conecta con el mensaje culto del púlpito, el mensaje del púlpito. Y tenemos que ver, habíamos dicho nosotros, descubrir las respuestas que Dios ha preparado por el resto de nuestras vidas. Y sinceramente nosotros estamos agradecidos porque en este tiempo tenemos nosotros un escuadrón secreto de oración. Hay un escuadrón secreto que ora a las 5 de la mañana, ora no solamente por toda la iglesia, no solamente ora por todos los remanentes, no solamente ora por nuestros trabajos, no solamente ora por el negocio, no solamente ora por las empresas de nuestros hermanos, sino que también están orando básicamente por esto, por el templo. ¿Por qué razón? Porque es importante el templo, es importante la iglesia, pero no un cualquier templo, sino por un templo que tiene 3 atrios. Ahora, ¿por qué es importante el templo con los 3 atrios? ¿Por qué es importante? Porque hay muchas personas que no conocen a Dios, no conocen a Cristo, y si lo conocen de una manera no tan precisa, de una manera desorganizada, podríamos decirle. Por eso, a eso nosotros le llamamos el atrio de los gentiles. Hay que levantar un templo donde podamos tener un lugar para poder albergar a aquellas personas que no conocen a Dios y darles entrenamientos concentrados. Expresarles realmente lo que es el mensaje del evangelio, el mensaje del evangelismo y el mensaje de la evangelización. ¿Y por qué razón? Porque muchos en este tiempo están sufriendo, tienen muchas heridas del pasado y por eso estamos hablando por el atrio de la sanidad. Y en el atrio de la sanidad nos concentramos en oración. Y también porque viene la siguiente posteridad, vienen los remanentes, estamos hablando por el atrio de los remanentes, un atrio cumbre, donde los remanentes se reúnan y puedan orar realmente por el plan que Dios tiene por el resto de su vida. Por eso el mensaje de este día es el templo que tiene los atrios, y no solamente que tiene los atrios, sino que da esto, que da sanidad. Es importante la sanidad en nuestras vidas. Y esto lo habíamos dicho el día viernes. La sanidad espiritual, la sanidad mental y la sanidad física se tiene que cumplir en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es lo que Dios ha preparado. Por eso acompáñenme, por favor, vamos a leer nosotros Hechos, capítulo 16. Vamos a leer versículos 16 al 18. ¿Amén? Vamos a leer Hechos, capítulo 16. Del 16 al 18 lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Amén. Amén. ¿Qué es en este tiempo lo más peligroso? Por acá lo voy a poner. ¿Qué será en este tiempo lo más peligroso que se está levantando en este tiempo? ¿Qué será aquello que debemos de tener nosotros cuidado? Y no cuidado de cualquier manera, sino estar atentos, concentrados realmente, que si yo me descuido, este me ataca. Este viene y no solamente me ataca a mí, sino ataca a mi familia. En este tiempo hay un gran movimiento de oscuridad y a esto nosotros le llamamos Nefilim. Los Nefilim es la oscuridad. Nefilim significa los que han caído, los que están en oscuridad, los que han sido quebrantados, y este movimiento realmente está afectando hoy en día. Este movimiento está trayendo realmente una gran confusión espiritual,
¿Por qué? Porque este movimiento Nefilín está atacando a través con las 12 estrategias de Satanás. Habíamos dicho nosotros, ¿cuáles son esas 12 estrategias de Satanás? Que Satanás hace que el hombre se centre en sí mismo, el egocentrismo. Satanás hace que las personas caigan en el éxito. Satanás hace que caigan en este falso éxito del mundo. Que las personas estén centradas únicamente en lo material. Buscan respuesta a través de la hechicería, el chamanismo, la adivinación, la idolatría. Estos son causas realmente de las estrategias de Satanás. Y esto es obra de los que han caído, los Nefilim. ¿Qué es lo que nos habla Génesis? El Génesis dice, tú serás como Dios, tú vas a ser Dios, el poder está en ti, todo está acá, todo está en la mente. Si tú crees, lo puedes hacer, porque el poder está en ti. Y esto realmente es un mensaje de Nefilim, de los que han caído. Están buscando realmente un éxito falso, un éxito que lo único que trae realmente perturbación e ignorancia espiritual. Y lo más triste de todo esto es que este problema ha ingresado a las iglesias. Ha ingresado a la iglesia. Si ustedes ven, en Primera de Juan, sale un personaje que su centro era él mismo, que él quería ser alabado y quería tener esa gran consideración por el pueblo. Y cuando Juan dice, y cuando yo envío a siervos de parte nuestra, este no los recibe. Y si aquello que los recibe, los expulsa de la iglesia. Esto realmente es una estrategia de Nefilim. Eso se ha metido en la iglesia y nosotros no tenemos que buscar posiciones. Nosotros no tenemos que estar buscando motivos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es nuestra mayor posición? Ser hijos de Dios. Esa es nuestra mayor posición. ¿Cuál es nuestra mayor motivación? Nuestro motivo en prioridad. Que Cristo sea testificado a través de nuestras vidas. Eso es nuestra mayor motivación. Por eso, este problema realmente se ha metido en la iglesia y está trayendo una gran confusión. Y lo que hacen las tres religiones es esto. Una meditación que está centrado en el yo. ¿Ustedes han escuchado la meditación trascendental? Esa meditación trascendental, ¿cuál es el núcleo? El núcleo es yo. Cuando nos centramos en nosotros mismos, o la meditación trascendental hace que nosotros nos concentremos y que tengamos un momento de quietud, un momento de paz. Por ejemplo, el budismo es parte de esta meditación trascendental. ¿Han escuchado ustedes lo que es el budismo? Pero ¿cuál es el punto del budismo? El budismo es que si yo me concentro a tal punto de que mi mente lo pongo en blanco, mi corazón quito todo resentimiento, quito todo enojo, quito todo aquello que me obstaculiza a que yo me pueda concentrar, ahí realmente se abre la puerta a la iluminación. Me conecto con el cosmos, me conecto con este mundo, me conecto conmigo mismo. Pero si yo hago eso, ¿con qué me lleno? Por eso es que muchos salen endemoniados. Muchos salen endemoniados. Por eso la meditación trascendental es muy peligroso. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué tipo de meditación hacemos nosotros? Nosotros hacemos meditación santa. ¿Por qué? Porque cuando estamos meditando, no nos concentramos en nosotros. Nos concentramos que Dios está juntamente conmigo. ¿Cómo meditamos? Con la palabra que Dios me está dando. ¿Y qué busco? Las obras de Dios. No busco mis obras, las obras de Dios. Por eso nosotros lo llamamos la meditación santa. Todo está concentrado en Dios Trino. Esto realmente, este movimiento es muy peligroso. ¿Por qué? Porque no solamente afecta a mi vida, sino afecta hasta la tercera y cuarta generación. Miren, afecta hasta la tercera y cuarta generación. Y eso realmente es muy peligroso. Nosotros tenemos que estar despiertos a esta realidad. Tenemos que estar despiertos realmente ante este hecho porque está afectando realmente no solamente a nuestra vida, sino también está afectando a lo más vulnerable que son los remanentes. Los remanentes tienen que vivir, como dije en el primer mensaje. Los remanentes, ¿cómo tienen que vivir su vida? Ellos tienen que vivir su vida de una manera libres.
¿O no? ¿Un niño de qué podrá preocuparse? ¿De pagar la renta de la casa? ¿De pagar los servicios, luz, agua, teléfono, internet? No. La única preocupación del niño es solamente estudiar. Eso es lo que me decía mi papá. Acá no tienes nada que preocuparte. Tu única preocupación es solamente estudiar. Y si eso no lo cumple, pues hay disciplina, ¿no? ¿O no, remanente? ¿Hay disciplina? Por supuesto que sí. Palo, palo. Entonces, ¿pero qué está pasando con nuestros remanentes en este tiempo? ¿Qué está pasando con los jóvenes, con los adolescentes? Están siendo atacados por esta corriente de los Nefilim, que le hace creer, tú eres importante, no es que nadie te toque. Por eso, ¿recuerdan ustedes los más mayores acá? Bueno, nosotros no somos tan mayores, ¿no? Nosotros estamos jovencitos todavía. 18 años tengo. Yo recuerdo cuando hacía algo en el colegio y el profesor mandaba llamar a mis padres, mi papá o mi mamá me decían, cuidadito que hayas hecho algo, ¿eh? Cuidadito. Llegaba al colegio y el profesor lógicamente le daba las quejas. ¿Y cuál era la queja? Que le había blanqueado los ojos. Y eso era todo. El profesor hablaba y yo le blanqueaba. Eso en sí era una falta. ¿O no? Así era una falta. Y mi papá con la mirada, yo ya sabía lo que me esperaba en casa. Y lo que mi papá le decía, profesor, si vuelve a ser, dele nada más, no se preocupe, dele nada más. Pero hoy en día todo ha cambiado. Le tocas al niño, el niño te denuncia. Le tocas a los hijos te denuncian. ¿Eso qué es? Problema de nefilim. Esto es peligroso. ¿Por qué? Porque ha hecho creer, tú eres importante, tú serás como Dios. Ha hecho que tu ego se eleve a tal punto que eres más importante que aún que las personas que te han procreado. ¿O no? ¿O me equivoco? Eso está pasando el día de hoy, en estos tiempos. Entonces, ¿cómo estamos educando a los remanentes? ¿Cómo estamos educando a los niños? Por eso estoy orando mucho, porque quiero que Dios nos haga. Estoy orando, bueno, ese es mi motivo, también oro, ¿no? Pero oro para que este motivo sea también el motivo de Dios, porque estoy orando por un templo en el cual podamos albergar a los remanentes, a tal punto que estos remanentes se sientan a gusto y digan, quiero estar más en la iglesia, quiero pasar tiempo en la iglesia, a tal punto de que en vez de que vayan a divertirse, vengan a ver películas dentro de la iglesia, ¿por qué no? Por supuesto que sí, a pasar tiempo. Había un pastor, no sé, seguramente me van a criticar. En Corea, la gran mayoría de los coreanos son adictos al cigarro. Fuman mucho, fuman demasiado. Entonces, el pastor vio el problema espiritual de los coreanos. Dijo, este es el problema, ok. Dentro de su iglesia, esto es algo loco, sorprendente. Dentro de su iglesia hizo un ambiente para salas para los fumadores. Dentro de su iglesia. Y las personas venían, aquellos días, veían salas de fumar, entraban a ese lugar. Pero mientras estaban ahí fumando, ahí estaba la pantalla, eran gigantes, escuchando el mensaje, recibiendo sanidad, recibiendo restauración. No podían ir al culto principal, pero entraban a ese lugar. ¿Por qué? Porque era su adicción, los controlaba. Eran conscientes, entraban a ese lugar, pero oían el mensaje. Y poco a poco iban recibiendo fuerza, restauración, sanidad. Entonces, ver realmente qué es lo que está afectando en el campo hoy en día y salvarlos. Salvar a esas personas, ¿por qué? Porque hay una corriente que está destruyendo hasta la tercera y cuarta generación. Y nosotros como iglesia no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Yo estoy seguro que si yo pongo en la iglesia salas para fumadores, imagínense. Se llena todo esto. Entonces, hermanos, miremos realmente qué es lo que está faltando, qué es lo que está haciendo falta al campo, qué es lo que está sucediendo hoy en día en la sociedad, nuestros remanentes, nuestros niños, qué es lo que está pasando. Hay una corriente ideológica que está arrastrando a nuestros remanentes. Hay una corriente ideológica que está haciendo o está trayendo una gran confusión espiritual. Por eso rápidamente levantar el templo con los 3 atrios y dar sanidad. Una sanidad que restaura tu espíritu.
sanidad que restaura tu pensamiento, tu mente, restaura tu corazón y lo que es importante aún, restaura tu estado físico. Restauro físico, hermanos. Hay que orar los unos por los otros. Por eso, en este tiempo, esta bendición de los 3 atrios, la bendición del templo, ya está en nosotros. Esta bendición ya está en nosotros. No es que vaya a estar, ya está en nosotros. Cristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. No es que va a tener, ya tiene la vida eterna. Por esa razón, esta bendición del templo con los 3 atrios y la sanidad ya está en nosotros. ¿Qué nos dice Pablo en 1 Corintios 3:16? Ustedes son moradas del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo? Ustedes son templos. Dentro de ti tiene que estar los 3 atrios. Dentro de ti tiene que estar establecido la torre absoluta de Dios. Por eso, en Juan, capítulo 16, Juan capítulo 14 es. Capítulo 14, el versículo 16, Cristo dijo, y yo rogaré al Padre y os dará un consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este consolador, Juan capítulo 14, el versículo 26, dice Cristo, el consolador, el Espíritu Santo, los va a guiar hacia toda verdad. Le va a enseñar todas las cosas que van a venir. Por eso no hay razón para preocuparnos, porque el Espíritu Santo nos va a enseñar las cosas que han de venir. ¿Qué está hablando? El futuro. Si alguno está preocupado por su futuro, reciba la plenitud del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a enseñar las cosas que han de venir. Que han de venir. Y esto no solamente queda ahí, sino que Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar hacia toda verdad. Esto es promesa única. Estos son promesas eternas. Estas son promesas realmente que marcan un antes y un después en nuestras vidas. Es una señal absoluta en nuestras vidas. Por eso, con esto nosotros, con este pacto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Salvar a nuestros remanentes, los que han quedado. ¿Por qué mencionamos nosotros mucho la palabra remanentes? ¿Por qué? ¿Porque se nos antoja? No, hermanos. Porque después de la palabra Cristo, lo más importante es el que ha quedado, los remanentes, la simiente santa. Por eso es importante los remanentes. Amén. Pero hoy en día, esta palabra remanente se ha distorsionado. Rápidamente, cuando hablan remanentes, al resto de los terroristas, el grupo de los que han quedado, los remanentes de Sendero Luminoso, los remanentes de MRTA. Y no se trata de eso, sí, ciertamente. La palabra remanentes son los que han quedado, las obras, el resto. Pero no han quedado de cualquier manera. Son los remanentes que han quedado con el pacto de Cristo, la simiente santa. Amén. Romanos 11:5 dice, porque aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Eso somos todos nosotros. Remanentes por gracia. Y esto es lo que Cristo, cuando entró en Juan capítulo 2, cuando Cristo entró al templo y cuando Él se enojó, versículos 12 al 25. Cuando Cristo entró al templo y vio que habían hecho el templo un mercado. Habían hecho del templo un mercader. Comenzó Cristo a enojarse y comenzó a botar todo lo que había en el templo. ¿Por qué? Porque habían olvidado los 3 atrios. Habían olvidado los 3 atrios. Habían hecho del templo todo un mercado, todo un negocio. Por eso dije, este problema se ha metido en la iglesia. No es de ahora, ya viene de antes. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad ahora? Restaurar. Tenemos que restaurar lo que Cristo ha dejado, y esto la iglesia primitiva lo entendió correctamente. Hechos capítulo 11, del 19 al 30. La iglesia primitiva levantó los 3 atrios. Dio una sanidad plena. Una sanidad que la ciencia no lo pudo hacer. Una sanidad realmente que la medicina no lo puede hacer. Solamente el evangelio, la palabra de Dios, restaura y soluciona este problema.
Por eso los bendigo para que ustedes sean los protagonistas de los 3 atrios. Esta bendición ya está en nuestras vidas. Amén. Por eso, el campo ahora mismo espera por los 3 atrios. ¿A qué me refiero? Hay una necesidad urgente. Hay una necesidad urgente en este tiempo. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 13, versículos 1 al 4, la iglesia de Antioquía envió por primera vez en la historia de la iglesia a los misioneros al campo. ¿A quién envió? A Pablo y a Bernabé. La iglesia primitiva entendió realmente la bendición de los 3 atrios y enviaron a estos misioneros. Por eso, yo oro para que nosotros seamos una iglesia que sí es importante recibir a los misioneros, que sí es importante recibir a los pastores y acogerlos, es importante, pero mucho más importante es ser una iglesia que envíe misioneros. Restaurar el campo, restaurar el estado espiritual de las personas que están sufriendo por constantes problemas espirituales, que están siendo arrastrados por esta corriente peligrosa de los nefilim, que es la corriente de la oscuridad. Nosotros somos realmente esos testigos de Cristo que vamos a establecer un hecho absoluto, una obra absoluta. Y cuando la puerta se cierre, como vimos en el primer mensaje, cuando la puerta se cierre, el punto de inflexión en nuestras vidas. ¿Dónde está ese punto de inflexión en mi vida? ¿Dónde está ese punto de cambio en mi vida? ¿Hacia dónde Dios me está direccionando? Dios direccionó a Pablo hacia Roma. La pregunta es, ¿cuál es nuestra Roma espiritual el día de hoy? Todos ciertamente tenemos una Roma espiritual. ¿Hacia dónde tenemos que direccionarnos? Pablo dijo, me será necesario ver también a Roma. Tengo que comparecer ante el César. Dios le dijo, Pablo, no tengas miedo, porque así compareciste como compareciste de mí. Delante de estas personas, así es necesario que estés delante del César. ¿Y dónde estaba el César? ¿En Roma? Entonces, ¿cuál es nuestra Roma espiritual el día de hoy? Y ahí establecer los 3 atrios. Levantar realmente la obra que Dios ha levantado para nuestras vidas, porque esto realmente se va a cumplir de una manera absoluta. Cuando la iglesia primitiva envió a estos misioneros, Hechos, capítulo 13, en el versículo 5 al 12, se quebrantó toda oscuridad. El procónsul quería oír el evangelio, pero el mago Enimas obstaculizaba, impedía que este mago escuche el evangelio. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, usó la autoridad que Dios le dio. Me dijo, enemigo, hijo del diablo, lleno de toda maldad, ¿no te cansas de impedir los caminos rectos del Señor? Pablo estaba usando su autoridad. Y cuando el procónsul vio realmente que este mago se quedó ciego, se levantó la obra ahí. Se quebrantó toda oscuridad. Tenemos que dar una sanidad, aquella sanidad que la ciencia no lo puede hacer. Tenemos que restaurar realmente ese campo que está plagado de tantos demonios. Hemos leído Hechos 16, del 16 al 18, una muchacha endemoniada que daba muchas ganancias a sus amos. Y estos amos, cuando vieron que la muchacha había sido liberada, cuando vieron que esta muchacha había sido, en otras palabras, sanada, en vez de alegrarse, se molestaron. Se molestaron. ¿Dónde se ha visto eso? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros el día de hoy? Por eso Pablo, entendiendo esta realidad, Pablo, en Hechos capítulo 17, el versículo 1, ¿a dónde entró? A la sinagoga. No solamente lo hizo una sola vez, sino que en Hechos 18, 4 y en Hechos capítulo 19, ¿sí? 19, 8, Pablo entró a las sinagogas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ustedes se preguntarán? ¿Por qué Pablo entró a las sinagogas? ¿Por qué razón? ¿Saben por qué? Porque ahí estaban los remanentes. Su enfoque eran los remanentes. Recuerden ustedes que los judíos cuando iban al templo o cuando iban a las sinagogas no iban solos, iban con toda la familia. Pero el enfoque de Pablo eran los remanentes.
la siguiente posteridad. Y ahí nosotros tenemos que concentrarnos en la siguiente posteridad, los remanentes, que es lo que estamos normalizando nosotros en nuestras vidas, que es lo que estamos normalizando nosotros en la iglesia, que es lo que estamos nosotros normalizando aún en nuestras casas. Tenemos que ver realmente qué es lo que estamos normalizando para que nosotros podamos ver realmente las respuestas que vendrán en nuestras vidas. Es algo muy importante lo que Dios nos está dando el día de hoy. Entonces, ¿por qué razón? ¿Por qué razón tenemos que levantar el templo nosotros? ¿Por qué razón la iglesia primitiva levantó el templo? ¿Por qué razón la iglesia primitiva se centró en la sanidad? Tenemos que levantar el templo, ¿por qué? Porque somos una iglesia que da sanidad 24 horas. Es decir, sanidad continua. Así como la oscuridad, los demonios, Nefilim, no descansan, porque aun cuando nosotros vamos a descansar, la oscuridad sigue operando. Así mismo nosotros tenemos que ser una iglesia que da sanidad 24 horas, continua. Hay hermanos que me llaman 11 de la noche, es pasable. ¿No? Es pasable. Hay hermanos que me llaman 2 de la mañana. ¿Aló? ¿Pastor está durmiendo? ¿Tú qué crees? Pastor, no puedo dormir. Ok, hablamos. ¿Le puedo decir que no? No. ¿Por qué? Porque aún en ese tiempo están siendo atormentados, están afligidos, preocupados, porque el hecho que no puedas descansar, eso en sí es un problema. Estás ansioso quizás. Y la Biblia dice que asomado Dios dará el descanso. Sinceramente, ahí está mi esposa y mi hija, no me dejan mentir. Yo me acuesto, 2 minutos, ya estoy en el tercer cielo. Y sinceramente, ¿por qué? Porque, no sé, yo Señor, quiero descansar. Tu palabra dice que a tu amado darás el descanso. Voy a descansar. Pues sinceramente, pasa un minuto, 2 minutos y caigo. Pero eso no impide que yo esté atento a la oración 24 horas. No impide eso. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia tenemos que ser testigos de las respuestas de las 25 horas. Sanidad 25 horas. ¿A qué nos referimos las 25 horas? Las obras del reino. Las obras del reino tienen que cumplirse en nuestras vidas. Y estas obras no solamente quedan a mí, sino que quedan para mi siguiente posteridad. Y estas son las obras eternas. Esta es la razón por la cual que tenemos que levantar el templo con los 3 atrios. Un templo que da realmente sanidad. Ahora, una conclusión. La pregunta es, ¿con qué corazón vamos a hacer esto? ¿Con qué corazón vamos a levantar el templo? ¿Con qué corazón vamos a edificar la iglesia? Si nosotros vemos en Primera de Crónicas, capítulo 29, del versículo 10 al 14, sale David, ¿no? Sale David. David, ¿con qué corazón edificó el templo? ¿Saben con qué corazón? Lo entregó todo. Lo entregó todo. A tal punto que él dijo, ¿cómo yo, siendo hombre, vivo en un gran palacio y el arca del Señor está viviendo en una tienda? Esto no es posible, eso no puede ser. Y preparó todas las cosas para la edificación del templo. Y cuando trajo cuando trajo el arca a Jerusalén, ¿lo trajo de cualquier manera? No lo trajo de cualquier manera. Él venía danzando delante de la presencia del Señor, venía cantando delante de la presencia del Señor. Y su primera esposa, Abigail, dijo, el rey ha quedado honrado, no delante del pueblo. ¿Por qué? Porque has bailado delante de todo el pueblo. Y David le dijo, no, yo no he bailado, no he derramado mi corazón delante del pueblo, sino delante de mi Dios. Delante de mi Dios he derramado mi corazón y aún me haré más vil por causa de Jehová. Lo dijo David. Lo dijo David. Por eso, hermanos, cuando alaben de todo corazón.
Alaben como si estuvieran en el karaoke. Porque en el karaoke sí cantamos hasta nos quedamos afónicos. Pero cuando venimos al templo, apenitas. Me hace recordar, tenía en la universidad un amigo que tenía su voz tenía bien gruesa. Y cuando hablaba parecía que te estuviera gritando. Le decíamos, oye, pero no me grites. Le decíamos, no, así es mi voz. Ah, ya. Y recuerdo que entraba mi profesora de griego, entraba mi profesora, decía, mencionaba el nombre de mi amigo, decía, por favor, ¿puedes iniciar la clase en oración? Y cuando oraba despacito, voz baja. Y nosotros no sabíamos si ya había acabado o aún continuaba la oración. Y nosotros, oye, pero cuando tú hablas, gritas, pero cuando oras, bajas tu voz despacito. ¿Cómo? ¿Por qué es eso? No es que Dios se molesta cuando levanto mi voz. Entonces, hermanos, cuando alabemos a Dios, alabemos de todo corazón. Amén. Derramemos nuestro corazón delante de Dios. El templo lo es todo. La iglesia lo es todo. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, estaban caminando por el desierto, lo primero que les mandó a hacer, el tabernáculo. ¿De dónde? ¿Cómo? No importa, simplemente tienes que hacerlo. Y Dios había provisto todo lo necesario. Por eso no nos preocupemos cómo lo vamos a hacer. Dios lo va a hacer. ¿Amén o no amén? Amén. Dios lo va a hacer. El lugar, pastor, ¿dónde va a ser? Dios lo tiene preparado. Amén. Dios lo tiene preparado. El punto es, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Le creemos o no le creemos? Tiene que ser así. Por ejemplo, Malaquías. Si vemos Malaquías, el capítulo 3, del 1 al 10. ¿De qué habla Malaquías capítulo 1, versículo 10? ¿Saben de qué habla? Del diezmo. Habla del diezmo y las ofrendas. Pero el diezmo y las ofrendas no es para el pastor, no es para que el pastor viva de eso, no. El diezmo y las ofrendas, obviamente, no es obligatorio. El diezmo y las ofrendas es voluntad propia. Amén, voluntad propia. Y esto es para la edificación del templo. Las ofrendas y diezmo es para las misiones y el evangelismo. Pero en este tiempo todo se ha distorsionado. El día domingo tuvimos una reunión con un grupo de pastores de Corea. Siempre teníamos fin de mes reuniones. Y el pastor comenzó a decir, ¿hablas tú de las ofrendas? ¿Hablas tú del diezmo, pastor? Comenzó a preguntar a cada uno de los pastores. Y uno por ahí nos faltó, dijo, pastor, lo que pasa es que yo no toco mucho porque acá en Perú se ha distorsionado. Y cuando hablan de ofrenda, los hermanos como que parece que están tocando lo que más ellos consideran más importante. Y el pastor dijo algo que nos movió a todos. Él dijo, no robes bendición al pueblo. No robes bendición a tu iglesia. Porque si nosotros no hablamos del diezmo y las ofrendas, estamos perdiendo bendiciones. Y no debemos hacer eso. Vuelvo a repetir, no les estoy imponiendo. No estamos obligando. Esto es voluntad propia. Es dar de corazón, de un corazón generoso. David lo dijo. De tu mano hemos recibido, damos lo que hemos recibido, porque todo es tuyo. ¿Amén o no amén? Amén, hermanos. ¿Qué tenemos nosotros? Pongamos a pensar, ¿qué es lo que nos pertenece? ¿Nuestra vida? Sí es de Dios. ¿El aire que respiramos? Es de Dios. ¿El trabajo? Es de Dios. ¿Nuestra familia? Es de Dios. Entonces, ¿qué nos pertenece? Por eso en Malaquía dice, ustedes me han robado. Ustedes me han robado, ¿por qué? Porque no le hemos dado lo que a Él le pertenece. Es el corazón. Amén. Y tampoco es la cantidad. ¿Sí? No es la cantidad. Hermanos, yo he sabido ofrendar hasta un sol. E inclusive he sabido diezmar hasta 10 soles. Diezmar 10 soles. ¿Y lo hacía por vergüenza? No. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios me había dado y lo daba de corazón. ¿Y saben qué? Dios te respalda. Dios respalda a un corazón dadivoso, generoso, entendiendo que doy de lo que tu mano he recibido, Señor. Generosidad. Decía un pastor, y perdón que me toque esto porque hay muchas controversias con el tema de los diezmos. En la universidad un amigo le dijo, pastor, a mi profesor, pero ¿qué necesidad hay de los diezmos si en el Nuevo Testamento
no hablan, no especifican acerca de diezmos. Por supuesto que como tal no, pero Cristo tampoco abolió el tema de los diezmos. Lo continuó. Y lo que dijo el profesor fue algo, una respuesta, pero que me quedó grabado. Dijo, ¿saben por qué la palabra diezmo como tal no sale en el Nuevo Testamento? Porque Dios no está en sí interesado en tus finanzas. Dios está interesado en tu corazón. Y el alfolí no debería ser de este tamaño. El alfolí debería ser de este tamaño, decía él. ¿Para qué? Para que tú entres dentro del alfolí. Todo. Dios lo quiere todo. Entonces, ¿no vamos a reinar de esa manera? No. Porque así como damos, así también recibimos. Amén. No se pongan serios, hermanos, estoy hablando la palabra de Dios. ¿eh? Traigan el alfolí, traigan los diezmos a mi casa y haya alimento en mi casa. Palabra de Dios. Muchas personas están siendo arrastradas por esta corriente de Nefilim. Hermanos, miren la oscuridad. Las organizaciones, las tres organizaciones, cuando levantan sus templos, cuando levantan sus iglesias, lo hacen a primer nivel, ¿o no? Y entonces nosotros, ¿en qué estamos fallando? Decía el hermano Leo, que siempre converso con él, decía, pastor, ¿qué es lo que está pasando si el mismo Dios que tienen los hermanos coreanos lo tenemos nosotros? ¿En qué estamos fallando, pastor? ¿Qué es lo que hace falta? El corazón. ¿Dónde estamos nosotros? Cuando pasamos por la calle, a veces vemos personas, niños que nos piden una colaboración. Limosna, exacto, gracias. Y he visto personas mayores que escogen su monedita, hermanos. Escogen su monedita y mira, ¡pum!, le dan. Y muchas veces, no generalizo, obviamente, a veces con Dios solemos hacer lo mismo, escogemos. Pero ¿saben lo que yo he aprendido de parte de mi papá y mi mamá? Mi papá cobraba y todo el sol le daba a mi mamá. Pero lo que siempre he visto es que se sentaban en la mesa ellos y lo primero que hacían, separaban el diezmo. Eso lo aprendí desde chiquito. Separaban el diezmo. Y no lo separaban de cualquier manera. Escogían los billetes nuevos. Hasta ese punto mi papá, escogían los billetes nuevos. Y había casos también que a veces no había en la casa. ¿Y sabe qué es lo que hacía mi mamá? Odan Rommel, síganme, acompáñenme. ¿A dónde vamos? Ustedes síganme. ¿Y saben dónde nos llevaba? A la iglesia. Y nos ponía a limpiar en la iglesia. Y esa hora era nuestra ofrenda para el Señor. Amén. De esa manera nosotros ofrendábamos a Dios, porque a veces no había. Pero tenemos manos, tenemos pies, vamos a limpiar la casa, Señor. Esa es mi ofrenda para ti, Señor. Te entrego de todo corazón. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Por eso, la iglesia primitiva levantó realmente un movimiento a full escala que salvó el imperio romano, solamente con un solo corazón. El templo que Dios desea es el atrio de los gentiles, el atrio de la oración y el atrio de los remanentes. Un atrio que da realmente sanidad. Un atrio realmente que restaura los corazones rotos. Un atrio que restaura el corazón afligido. Un atrio que restaura el corazón que dice, ya no puedo más, Señor, hasta aquí llegué. Ya no puedo más. Mejor es quitarme la vida porque ya estoy cargado de tanto sufrimiento. Obviamente, los Nefilim están trayendo gran opresión al ser humano. Miren ustedes lo que dice Hechos 10:38. Para esto apareció el Hijo de Dios, para liberar a aquellos que estaban siendo oprimidos por Satanás. Satanás oprime al ser humano, hermanos. Y para eso apareció el Hijo de Dios. Hechos 10:38 tiene que ser realmente nuestro formato, tiene que ser nuestra promesa. Señor, guíame a liberar a aquellos que están siendo oprimidos por el diablo. Permíteme ser ese templo. Permíteme levantar ese templo que da libertad, que da sanidad. Amén. Amén. Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios le gracias, Señor, por este día. Llénanos con tu Espíritu Santo, Padre bueno. Permítenos ser ese templo con los tres atrios que da sanidad. Sanidad espiritual, sanidad mental y sanidad física, Señor. Padre, gracias porque de tu mano hemos recibido
y damos lo que hemos recibido de parte de ti, Señor. Guíanos para el bueno de devocionar con todo nuestro corazón y que en todas las cosas, Señor, podamos ver tus obras, los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestra familia. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde esta mañana. Finalizamos ya el culto el día de hoy. Vamos a tener un tiempo de foro, ¿sí? Nos separamos hombres, mujercitas y los remanentes adolescentes. No sé, le voy a pedir a mi querida hermana Margarita si puede estar con los remanentes adolescentes, por favor. Le pido a mi hermana Irene, no se me escapa, hermana Irene. Mi hermana Irene está así. Hermana Irene, por favor, me apoya con las remanentes adultas, las mujercitas. Esposita, me ayudas con los niños, por favor, y yo me cargo con los adultos. Amén.